Sí, nos reunimos en la noche, a veces nos reunimos para ver la agenda legislativa que tenemos. Este periodo de sesiones, realmente los resultados son impresionantes. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó, de manera urgente, una reunión en Palacio Nacional la noche del 16 de diciembre. Entre los asistentes se encontraban el Adán Augusto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier y Ricardo Monreal. También participó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. En el encuentro, los líderes legislativos de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, lograron conciliar sus diferencias y acordaron que no habrá un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. La titular de Gobernación informó que, durante la reunión, se decidió no convocar a dicho periodo extraordinario, el cual tenía como objetivo discutir y aprobar una reforma a la ley del Infonavit en materia de vivienda social. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, destacó que la reunión se desarrolló en un ambiente de entendimiento, dejando de lado las confrontaciones por el bien del país y del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Sin estridencia ni confrontación, nos reunimos la licenciado Rosa Isela Rodríguez, el senador Adán Augusto López y yo, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos, señaló Monreal, subrayando el espíritu conciliador del encuentro. Posteriormente, los coordinadores parlamentarios sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que revisaron la agenda legislativa del gobierno federal. Al encuentro también asistieron el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, y el senador poblano Ignacio Mier. Este 17 de diciembre, en su Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada por los periodistas sobre los asuntos que se abordaron en la reunión de anoche. Aunque no se ofrecieron detalles específicos en un primer momento, en breve podrán escuchar las palabras de la presidenta en las que abordó el propósito y la importancia de este encuentro. Te agradezco de antemano por tu comentario y por darle like a este video. Mantente informado con nosotros para más actualizaciones sobre este tema y otros importantes que marcarán la agenda nacional. Son 16 reformas constitucionales o 18. 16 reformas constitucionales, muchas reformas a leyes secundarias. Entonces, realmente hicieron un trabajo excepcional las y los legisladores. Y quedamos, nos reunimos para ver la agenda de cierre y la agenda del inicio del próximo año, valorar si es necesario un periodo extraordinario que se está valorando y si no, pues lo que viene a partir del 1 de febrero en el periodo ordinario. Y ya, como les dije, pues no, más bien son nuestros adversarios que hacen grande todo esto, pero hay mucha unidad en nuestro movimiento y ya se sacaron una foto con la secretaria de Gobernación. Hablamos de lo que representa nuestro movimiento para el país, para nuestro pueblo y también internacionalmente. El movimiento de transformación que representamos es quizá uno de los movimientos, si no es que el movimiento más consolidado, con un pensamiento, con acción, con organización, con clara división entre lo que hace Morena y los partidos políticos aliados y lo que hace el gobierno. El humanismo mexicano ha dado resultados. La cuarta transformación no solamente ya es parte del pueblo de México reconocida con el trabajo en su momento del presidente López Obrador y ahora de nosotros, sino también internacionalmente es un movimiento reconocido. Entonces, todos los que somos parte de este movimiento y particularmente quienes tenemos un puesto de elección popular, la presidencia, las legislaturas, los coordinadores parlamentarios, los gobernadores, las gobernadoras, presidentas y presidentes municipales, congresos locales. Tenemos que tener siempre en mente eso, lo que representamos para México, para el pueblo de México y también lo que representa nuestro movimiento a nivel internacional. Entonces hablamos mucho de ello y hay mucha unidad entre nosotros. Después de que recibió el bastón de mando de la Cuarta Transformación y se logró avanzar hasta la elección del 2 de junio. Sin embargo, esa unidad que se llegó a ver en ese proceso electoral pues parece que no se está dando en los primeros meses de su mandato, y lo digo por esta situación que se ha dado con el senador Adán Augusto y el diputado Ricardo Monreal,
que tienen una disputa prácticamente por el tema de dinero. ¿Qué llamado le haría y qué conclusiones, cuál es el saldo que está sacando de esta disputa que está viviendo entre estos dos líderes de las bancadas morenistas? Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Gracias, Presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. Me gustaría insistir en el tema de la disputa pública que la semana pasada hubo entre el Senado y los diputados, porque mientras el senador Adán Augusto López acusa que es un tema de reducción porque se terminó con negocios añejos y incluso de proveedores transeccionales, algunos relacionados con Emilio Gamboa y otras personalidades. En respuesta, el diputado Monreal asegura que solo son infundios, afirmaciones falsas y que solo es un tema de austeridad. Honorable Asamblea, el día de ayer, en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto y no se quedó ahí. Además, cerró la sesión sin esperar, los dictámenes que le íbamos a enviar. Bueno, o sea, es responsabilidad de la colegisladora, pero hubo una reducción al presupuesto de esta Cámara de Senadores. Sí se autoriza, presidente. Tiene la palabra, senador Adán Augusto López Hernández, para ponernos al tanto sobre este recorte y sobre las medidas que habrá que tomar. Compañeras y compañeros senadores, tal y como el señor presidente de la mesa directiva, compañero Gerardo Fernández Noroña, acaba de informar, en efecto, fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. En el anteproyecto de presupuesto, la titular del Poder Ejecutivo planteó un presupuesto para el Senado de la República del orden de los 5.207 millones de pesos. En la madrugada del día de ayer fue aprobado el presupuesto con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos. Desde luego que, y entiendo la preocupación de varias compañeras y compañeros que me han preguntado durante la tarde de ayer y el día de hoy, que cómo es posible que podamos salir con este presupuesto que no nada más no aumentó, ni siquiera en términos de la inflación, sino que sufrió una reducción. Y aquí yo les informo a ustedes con toda puntualidad y con transparencia, porque la transparencia es el primero de nuestros compromisos. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación, y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de dos negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido
al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente, año por año, en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informa a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo. Y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Entonces, pues esa es también nuestra aportación, que se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por la información, senador López Hernández. Ni qué decir que el presidente de la Junta de Coordinación Política cuenta con todo el respaldo de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Un momento. Justo voy a explicar por qué voy a dar el uso de la palabra. Consulté servicios parlamentarios que tienen mucha experiencia, porque yo en esta parte tenía dudas de si procedía la moción para hechos, la intervención para hechos, después de la presentación de reservas. Y servicios parlamentarios me dice que sí procede. Por lo tanto, le daré la palabra a la única senadora que tengo registrada para hechos, a nadie más, a la senadora María Lili del Carmen Telles García, hasta por 2 minutos. Adelante. Gracias. Mexicanos, siempre les he dicho que esta es la bancada de los mafiosos, y quiero decirles lo que está pasando en este momento. A ver, senador Adán Augusto, Ricardo Monreal está diciendo que usted está mintiendo respecto al manejo del dinero. ¿Qué relajo traen con los recursos del Senado? A ver, senadora, Los nada mexicanos más un momento. Espere. Un momento. No, espere Primero, usted. no me alce la voz. Y segundo, momento, porque no es tema. Usted, no, quien se calla en este momento es usted, porque yo presido esta asamblea y usted no manda en esta asamblea. ¿Dónde está el dinero? No es tema y no puede seguir interviniendo con ese Adán tema. Augusto Aquí hay López. una presidencia, hay un dinero? orden y usted no ¿Quién impone la agenda. Adán Augusto? No es tema, no es tema, no es tema, ¿Dónde está no es tema, ¿Dónde está el dinero? no es tema, ¿Dónde está el dinero? no es tema. Monreal dice que usted miente. Voy a sentar un precedente necesario. Monreal dice que usted Pido que se miente. retire el sonido de ¿Dónde la está tribuna. Esta presidencia no acepta faltas de respeto. Quiero decirle a esta soberanía que lamento profundamente haber tenido que por primera vez retirar el sonido a una persona senadora, pero esta presidencia no va a tolerar falta de respeto a la presidencia. Aquí quien decide, manda, conduce los debates es la presidencia y no quien está en el uso de la tribuna. Basta de impertinencia, basta de majadería y basta de falta de respeto. No tolerará.
esta presidencia ninguna falta de respeto y mucho menos a la mesa directiva. Tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más. Y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de 1,000 millones de pesos, que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que siendo yo líder de la Cámara no dispuse y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición, hoy vienen de parte de correligionarios, o del gobierno provenían cuando yo era opositor. Pero de igual forma, de donde provengan, les haré frente con la verdad. Me gustaría conocer cuál es su posición, si es un tema de combatir la corrupción o solo es austeridad. Pues tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora es la noticia de 8 columnas, pues digo la verdad. Se va a resolver y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie. Ahí las vías no necesitan que sea un asunto público. Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación. Y todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, pues ya vienen las fiestas, hay que ir a sus territorios, a informar del trabajo que realizaron, es muy importante. El trabajo más importante de los legisladores y las legisladoras es regresar a su territorio. La gente siempre pregunta dónde quedó el diputado, la diputada, el presidente municipal, la presidenta de la República que vino a pedir el voto, cuándo regresa para poder informar de qué es lo que se ha hecho. Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo, vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto. Son reformas constitucionales, estas reformas que estamos presentando hoy para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener un salario justo. Pues eso es lo que hay que estar informando en los territorios. Entonces, no hay por qué hacer más asunto de esto y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Presidenta, nos comenta esto que está ocurriendo con los coordinadores de la bancada de Morena en las 2 cámaras. Sin embargo, pues se están sumando otras voces, han salido pues a tratar como de tomar partido, algunos ya llamando al respeto, y también hubo un llamado incluso de Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena, que está planteando una reforma al Congreso precisamente para que exista fortalecer la fiscalización de los fondos, dice él. Sin embargo, ¿usted considera que realmente se necesite eso o que realmente a lo mejor usted necesite hacer un llamado a que también haya esta cabeza fría que se necesita en las cámaras? Pueblo, 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 que nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados o diputadas. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es: regresen a sus territorios, no permanezcan tanto tiempo ahí en la Cámara. Digo, tienen la función de legislar,
pero váyanse al territorio, ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo y vayan a informar. Fíjense, 18 reformas constitucionales, leyes en un periodo de 2 meses y medio. Entonces hay que ir a informar a la gente, que se conozca qué fue lo que se legisló, que el pueblo esté cerca de sus diputados, diputadas, que ellos estén cerca del pueblo. Eso es lo más importante. Así no, decía cuando estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y me tocó también coordinar la construcción del segundo piso, ya ven que está este dicho que dice, se sube en un ladrillo y se marea. Hay que estar siempre a ras de suelo para nunca marearse. Pero decía un policía que era el jefe de tránsito, fue el jefe de tránsito muchísimos años, y cuando nos quedamos noches enteras ahí en la construcción del segundo piso, pues platicábamos mucho con mucha gente y él estaba a cargo de desviar el tránsito y demás. Y me dijo un día, no, doctora, no se suben a un ladrillo, se suben al papel de su nombramiento y se marean. Entonces no hay que marearse, hay que estar a ras de suelo, siempre. Y lo más importante es estar cerca de la gente, siempre. No hace falta reforma en el Congreso, presidente. Pues ya que ellos lo decidan, pues, pero realmente lo importante aquí son las reformas que pasaron, informarle a la gente, regresar a su territorio. Algunos vienen de listas plurinominales, pero también pertenecen a un territorio. Entonces regresen a informar, a trabajar, a escuchar a la gente, cuáles son las preocupaciones, las necesidades, y así pues se van a liberar de cualquier mal pensamiento. Gracias, presidenta. ¿No tiene referencia si los convencieron de desistirse de presentar las respectivas denuncias? No, o sea, no convencimos nosotros en vez de desistirse de nada. Si hay irregularidades detectadas, tienen que presentarse las denuncias, ellos o cualquier funcionario público. No hacerlo es un delito. Si tú detectas una irregularidad y no presentas la denuncia, te vuelves cómplice de ese posible desvío de recursos. Entonces nosotros jamás vamos a actuar de esa manera, nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Esto ocurrió ayer 16 de diciembre en la Mañanera del Pueblo. Un reportero dirigió una pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un tema clave de la agenda. Presidenta, de los 228 nombres que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo entregó, hay perfiles variados provenientes de la vida pública. Por ejemplo, María Estela Ríos, Bernardo Batis y Jaime Cárdenas. Pero también figuran nombres como la exprocuradora calderonista Marisela Morales, el exsenador panista Roberto Gil Suart y Gilberto Higuera Bernal, es subprocurador de Vicente Fox, quien recientemente renunció como fiscal de Puebla para participar en este proceso. El reportero continuó. Presidenta, de toda esta lista, que entiendo ya pudo revisar, ¿qué opinión le merecen estos perfiles? Y añadió una segunda pregunta relacionada con el ministro Arturo Saldívar. Aprovechando este tema y la presencia del ministro, ¿considera que está listo para enfrentar un juicio político en el Poder Legislativo, tal como se informó la semana pasada? A continuación, vamos a escuchar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta importante pregunta planteada durante la mañanera. Veamos el video. A ver, lo más importante aquí, y qué bueno, ¿cuánto dijeron que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial? Que el pueblo no tenía la capacidad para elegir a jueces, a magistradas, magistrados, ministras, ministros, que era una barbaridad que se pusiera a votación, que cómo iba a haber democracia en el Poder Judicial, y hoy se inscribieron. ¡Qué bueno! Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. Siempre lo dijimos, con el pueblo todo
sin el pueblo nada. Entonces el pueblo va a decidir quiénes son los que deben representar al pueblo de México en el Poder Judicial para que haya justicia en el país y dejar atrás el régimen de corrupción y privilegios que todavía prevalecía o prevalece en el Poder Judicial. Entonces, lo más importante aquí es que ya se aceptó y están participando. Ahora, pues, el INE tiene que decir en su momento cómo va a ser la elección, porque pues hay muchos candidatos y candidatas que vienen a la elección. Recuerden que en el caso de la Corte se vota por todos o todas, las y los 9. En el caso del Tribunal de Justicia, ¿cómo se llama? De Disciplina Judicial, se vota por 3. En el caso de las 2 carteras que faltan de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se vota por 2. Y ya en el caso de magistrados, magistradas, jueces y jueces, se vota por juezas y jueces, se vota por 5 hombres y 5 mujeres, pero la lista es de 1000 y se vota por circuito judicial. Entonces el INE tiene que en su momento explicar cómo vamos a votar todas y todos para la elección al Poder Judicial. Entonces está muy bien, y ya que el pueblo decida quiénes son los que van a representar al pueblo de México en el Poder Judicial. ¿Una opinión? Ellos tienen desde hace tiempo este esquema, no lo tienen para todos y para todas. México es quien más avanzado está en ello. Y bueno, pues ellos ya tienen su proceso desde hace tiempo. Decían que en esta etapa se va a jugar el éxito y el futuro de la reforma al Poder Judicial, evaluando la honestidad, la probidad y también la fama de los aspirantes. ¿De qué manera se va a evaluar esto que dicen probidad, honestidad y la fama de los aspirantes, Presidenta? Y a diferencia de los otros comités, en el Comité del Poder Ejecutivo dejamos un espacio abierto para poder valorar con mucha sensibilidad cada una de las personas. Esta no puede ser una elección en el comité meramente tecnocrática, como es el modelo que ha venido dominando el Poder Judicial en México. Tiene que ser un trabajo de mucho cuidado para analizar las trayectorias, la fama pública, lo que podamos saber de las personas en cuanto a su honestidad, después en la entrevista su capacidad, de tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue quien no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho. Ser un buen juez es antes que nada ser una buena persona, ser una gente sensible, una gente que tenga empatía con el pueblo y que tenga empatía con la justicia. Ese es el gran compromiso que tenemos. ¿Cómo iremos arribando a esto? Con el diálogo, con el análisis de todos quienes integramos el comité para llegar a los mejores perfiles. Y así como ha sido hasta ahora, estaremos sujetos al juicio de la gente, de la opinión pública, y estoy seguro que daremos buenos resultados. Gracias. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.